lo que habíamos quedado es que hoy día íbamos a hacer ejercicios de integrales por sustitución trigonométrica, pero un poquito más avanzado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el primero. ¿Ya? Por favor, recuérdenme al break que les mande los documentos de integrales resueltos. Todos los métodos. Yo tengo los 4 métodos, los tengo en apuntes resueltos. Por favor, acuérdeme porque a mí se me olvida. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este problema que está aquí. ¿Ya? Que dice, usando sustitución trigonométrica, calcular esta integral indefinida. ¿Ya? Entonces, a ver, lo primero es notar que la integral, que le vamos a llamar I, x diferencial de x dividido en raíz de x cuadrado menos 7, lo que está abajo, uno podría decir, oiga, profe, el 7 no es raíz exacta, ¿verdad? No es un cuadrado perfecto. Pero podemos escribirlo así. Recuerden que les hice un comentario la semana pasada que les dije que u usted lo podría escribir como raíz de u al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí. Por lo tanto, ese 7 yo lo podría escribir como x diferencial de x dividido en raíz de x cuadrado menos raíz de 7 al cuadrado. ¿Verdad? Entonces ahí queda explícito el a. ¿Verdad? Ese valor de a. Ahora, ¿cuál de las 3 integrales que tenemos aquí es la que estamos trabajando acá? X cuadrado menos raíz de 7 al cuadrado. ¿Cuál de las 3? Porque acuérdense que eran 3. Tenemos a seno, a tangente y a secante. ¿Secante puede ser? Es la secante. ¿Sí? Porque la secante es la única que tiene la variable primero y después la constante. Ah, verdad, sí. Entonces, la sustitución que se sugiere en estos casos es, eso se lo tienen que aprender para que no se les vaya a olvidar ese tema, la estructura, sea x igual a raíz de 7 secante de teta. Entonces, la derivada va a ser raíz de 7 secante teta tangente de teta diferencial de teta. ¿Y ahora qué hacemos? Reemplazamos, ¿verdad? Entonces, reemplazando, nos queda lo siguiente. Integral x raíz de 7 secante teta diferencial de x raíz de 7 secante teta tangente teta diferencial de teta dividido por, fíjense que estoy haciendo todas las sustituciones para no perder lo que estamos haciendo. Nos queda x cuadrado raíz de 7 secante teta al cuadrado menos 7, ¿verdad? Ya, para que no pierdan de vista todo lo que hay que eventualmente manejar. ¿Ya? Ahí están todos los elementos sustituidos en la integral. No puede quedar ninguna x, ¿verdad? La nueva variable es teta. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es empezar a multiplicar y empezar a hacer todo lo que tenemos que hacer. Fíjense, nos queda raíz de 7 por raíz de 7, 7, afuera. Secante por secante, secante cuadrado. Tangente de teta. En el denominador te queda 7 secante cuadrado de teta menos 7. Voy paso a paso. En la raíz tenemos factor común, ¿verdad? Ese factor común es 7, ¿no? En el interior de la raíz. Y nos queda 7 integral secante cuadrado teta
tangente de teta diferencial de teta. En el denominador te queda raíz de 7, secante cuadrado de teta menos 1. Factorizamos, ¿cierto? Aquí podemos sacar ese raíz de 7. Este 7 sale, comillas, de la raíz, ¿cierto? Como un raíz de 7, ¿cierto? Al hacer la factorización ahí, y nos queda 7 dividido en raíz de 7, integral, secante cuadrado de teta, tangente de teta, de teta, y en el denominador, ¿qué les queda? Raíz cuadrada, secante cuadrado de teta, menos 1. Entonces, una vez que tenemos esa expresión completamente construida, nos estaría quedando lo siguiente. 7 dividido en raíz de 7 es raíz de 7, ¿verdad? Podemos simplificar estos números de acá y nos estaría quedando raíz de 7 integral secante cuadrado de teta, tangente de teta, de teta, y en el denominador, fíjense lo que nos queda. Yo tengo acá raíz de secante cuadrado de teta menos 1. Por identidad pitagórica, ¿cuánto vale eso? Tangente, ¿cierto? Tangente cuadrado. Bajo la raíz, tangente. ¿Cierto? Entonces todo abajo queda tangente. Acuérdense las identidades que vimos la semana pasada, que les dije que existían conexiones entre seno y coseno y entre tangente y secante en este tipo de integrales, ¿no? Porque tú puedes pensar que el 7 lo puedes escribir como raíz de 7 al cuadrado y en el denominador tú tienes raíz de 7, simplificas uno con el otro y te queda raíz de 7. ¿Sí? Entonces acá simplificamos las tangentes. ¿Y qué quedó? Queda raíz de 7 integral secante cuadrado teta diferencial de teta. Y ahora ustedes me van a decir, esa integral es elemental, ¿verdad? ¿Qué función al derivarla me da secante cuadrado de teta? ¿Cuál es la primitiva de secante cuadrado de teta? Menos coseno. La derivada. La derivada de secante cuadrado. No, estás pensando en la identidad. ¿Qué función tiene como derivada secante cuadrado? ¿La derivada de quién? Tangente. Por lo tanto, la primitiva de secante cuadrado es tangente. Raíz de 7, tangente de teta, más la constante de integración. ¿Verdad? Entonces, aquí pasa lo siguiente. En los casos anteriores, en el caso anterior que habíamos visto, la integral quedaba de teta, nada más. ¿Cierto? Y eso fácil, teta más c y uno después despejaba a partir del cambio de variable. Sin embargo, ahora el resultado quedó en una función trigonométrica, ¿verdad? Quedó tangente de teta. Y si uno se va atrás, el cambio de variable no tiene que ver con la función tangente, pues si el cambio de variable es secante. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo conectar la tangente de teta con la secante de teta para poder volver a la variable original? Porque el problema está en el retorno, ¿verdad? Multiplico por 1 con menos. ¿Qué 1? ¿Alguna de las entidades que mencionó? Pensemos un poco. Nosotros sabemos que x es raíz de 7 secante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el retorno. Lo voy a hacer con otro color. El retorno dice, mira, x raíz de 7 secante de teta. Si yo despejo secante de teta, te va a quedar secante de teta igual a x partido por raíz de 7. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos partido de un triángulo para justificar estas identidades? O sea, estos cambios de variables.
donde dijimos de alguna forma que construíamos un triángulo y si yo logro construir ese triángulo puedo llegar a cualquier razón trigonométrica en ese triángulo, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, secante de teta es x partido por raíz de 7. Secante es el recíproco del coseno. Por lo tanto, si coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante que es al revés va a ser hipotenusa dividido en el cateto adyacente de ese triángulo. ¿Sí o no? Síganme la idea. Entonces yo me construyo un triángulo y este triángulo va a tener la siguiente característica. La hipotenusa va a ser x. Si este es teta, el cateto adyacente va a ser raíz de 7. Y el cateto que me falta, ¿cómo lo construyo? Con Pitágoras. ¿Verdad? Entonces, por el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que esto es raíz cuadrada de x cuadrado menos 7. ¿Verdad? Ya. Ok. Con el retorno, ¿cierto? Con la figura asociada a la secante, tenemos ese triángulo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Yo quiero volver, ¿verdad? No perdamos de vista lo que queremos hacer. Queremos volver a la variable original. La variable original te dice, mire, la integral, el valor de la integral es raíz de 7 tangente de teta. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo construirme la tangente en este triángulo? Entonces yo digo, mira, la tangente, por ahí alguien lo dijo, la tangente de teta en este triángulo va a ser cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Pero el cateto opuesto en este triángulo es la raíz de x cuadrado menos 7. Y el cateto adyacente es raíz de 7. Entonces es esto lo que yo reemplazo acá. Por lo tanto, la integral y va a ser raíz de 7 tangente, pero la tangente es raíz de x cuadrado menos 7 dividido por raíz de 7 y eso más la constante. Usted puede simplificar los raíz de 7 y le quedó raíz de x cuadrado menos 7 más c. Ya, entonces, ¿cuál de las tres es? Tenemos seno, tangente y secante. ¿Tangente era la de la suma? Sí, pues. La única que suma es tangente. Tangente. Entonces, CA X a tangente de teta. Su derivada a secante cuadrado teta diferencial de teta. Reemplazando. Ahora me voy a acordar de... No, yo no lo había notado, pero sí, efectivamente. Porque en física también a cada rato reemplazando era. Sí, uno reemplaza todo. Entonces te queda 1 partido por a cuadrado tangente cuadrado de teta más a cuadrado elevado a 3 medios multiplicado por el diferencial, ¿cierto? Que queda a secante cuadrado teta diferencial de teta. ¿Cierto? Ahí reemplazamos. Entonces, vamos a empezar a ordenar este asunto. Nos queda así. La integral y es a secante cuadrado teta de teta. Y abajo yo puedo factorizar por a cuadrado dentro del paréntesis. Nos queda a cuadrado tangente cuadrado teta más 1. Todo eso elevado a 3 medios. Pregunta para la audiencia. ¿A qué es igual tangente cuadrado de teta más 1? A cosecante. No, Secante. secante cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es secante cuadrado de teta por identidad pitagórica. Entonces nos queda. Saquemos a como constante de arriba.
te queda secante cuadrado teta de teta. Y en el denominador usted tiene a cuadrado secante cuadrado de teta, todo eso elevado a 3 medios. ¿Ya? Voy a ir haciéndolo paso a paso porque yo normalmente esta parte me la salto, ¿ya? Pero para evitar conflictos, ¿cierto? En el manejo algebraico lo vamos a hacer despacio. Miren, nos queda a integral secante cuadrado teta de teta, y en el denominador yo lo voy a escribir así. A cuadrado secante cuadrado de teta lo puedo escribir en un único paréntesis como a secante de teta al cuadrado. Y eso elevado a 3 medios. Voy a correr un poco más atrás esto. Ahí. O sea, dejamos el a cuadrado y el secante cuadrado en un único paréntesis al cuadrado. Y eso elevado a 3 medios. ¿Para qué? Para simplificar y que quede todo al cubo. Entonces nos estaría quedando a integral secante cuadrado teta de teta, y abajo te queda a cubo secante cubo teta. Entonces simplificamos acá. Te queda 1 sobre a cuadrado integral secante cuadrado teta de teta, y abajo secante cubo. Bueno, volvemos a simplificar. Te va quedando 1 sobre a cuadrado integral de 1 partido por secante teta de teta. Y te queda 1 partido por secante. ¿Y eso a qué es igual usando identidades trigonométricas? Puras identidades. Coseno. Entonces te queda 1 partido a cuadrado integral coseno teta. ¿Y la integral de coseno cuánto es? Seno, ¿cierto? Ahí empieza la dualidad que yo les comentaba, que uno de repente confunde si está derivando o está integrando. Eso es normal. Entonces te queda seno teta más la constante c. Ya, pero hay que volver, ¿verdad? Hay que volver. Sí. Ya, entonces, ¿cómo sería el retorno? ¿De a dónde sacamos este retorno? Del cambio de variable al principio. De aquí. Entonces uno dice, bueno, x es igual a tangente de teta. Despejemos tangente. Tangente de teta, x partido a. Nosotros sabemos que la tangente es en un triángulo cateto opuesto dividido en el adyacente, entendiendo de que teta es agudo, ¿verdad? Entonces uno construye opuesto, adyacente, la hipotenusa sale por Pitágoras, ¿no? Entonces yo ahora me pregunto lo siguiente, con ese retorno yo quiero saber a qué es igual el seno de teta. Porque eso es lo que quiero saber, no me interesa otra función trigonométrica, sino que el seno, porque eso corresponde a la integral que estoy resolviendo. Entonces digo, bueno, observando esto, tendríamos que seno de teta es cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Pero el cateto opuesto es x y la hipotenusa raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces, con esta información, yo reemplazo en la integral
y obtenemos la primitiva. Entonces, finalmente, la integral y es 1 sobre a cuadrado por x dividido en raíz de x cuadrado más a cuadrado. Todo eso más la constante c. Ya. Ok, entonces vamos a empezar con el método de fracciones parciales. Y para efectos de lo que son las fracciones parciales, todo esto les mandé los apuntes, son 4. Para efectos de lo que son las fracciones parciales, vamos a ver 3 casos. Factores lineales no repetidos factores lineales repetidos y factores cuadráticos irreductibles. ¿Ya? Entonces, esas son las 3 situaciones que se podrían presentar en fracciones parciales, que pueden, por supuesto, derivar en otras integrales. Eso también es importante tenerlo claro. O sea, eventualmente yo podría, de una integral por fracciones parciales, llegar a una integral por sustitución simple, o podría llegar a una integral trigonométrica. O sea, podría perfectamente llegar a otra cosa. Y de una integral trigonométrica puedo llegar a una integral por parte. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya se empieza, ya con este método cerramos los 4 principales métodos de integración. No es que no existan otros, porque hay. De hecho, hay uno en el libro que yo recomiendo verlo para más adelante, que se llama integración tabular. Ya, que es para integrar rápido, sobre todo cuando les toque ecuaciones diferenciales de repente, que no les entregan las integrales y tienen que integrar rápido, entonces integración tabular. ¿Ya? Y eso o integrales de tabla, ya que eso está en el Stuart también. Integración utilizando tablas. Eso. Exactamente. ¿Ya? Yo recomiendo que lo vean igual, ¿ah? También está integración numérica para aquellas integrales que no se pueden resolver con funciones elementales. Y ahí ya entramos en otro mundo de los métodos numéricos o de aproximación numérica. ¿Ya? Bueno, pero más allá de eso, dentro de las fracciones parciales vamos a ver estos 3 casos. ¿Ya? Entonces comencemos con el primero, que son... antes que todo, vamos a definir qué tipo de integrales son las que vamos a trabajar acá. Nosotros acá tenemos integrales, ¿ya? Se trabajará con integrales de funciones racionales. Es decir, integrales de la forma P partido por Q diferencial de X. O sea, ya entramos en integrales de ese tipo de funciones, donde P y Q van a ser polinomios. ¿Ya? Donde P y Q van a ser polinomios. Entonces, una cosa importante tener clara es cuándo puedo aplicar fracciones parciales. Porque no es llegar y hacerlo, ¿eh? No, ya tengo una fracción, al tiro fracciones parciales. No, hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuándo es aplicable este método?
Bueno, el método de fracciones parciales es aplicable cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Es aplicable cuando el grado del numerador es menor, no igual, menor que el grado del denominador. ¿Ya? ¿Y si es igual? ¿Y si es mayor? Si el grado del numerador es igual al del denominador, o si el grado del numerador es mayor que el del denominador, primero dividimos. Entonces, en el caso que... Sí. En el caso que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, primero se divide. Y luego se aplica fracciones parciales. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, dicho esto, vamos a ver el primer caso. ¿Ya? Entonces, caso número 1, factores lineales no repetidos. Ya. Entonces, a ver, son expresiones del tipo R de X igual a P de X dividido en X menos A sub 1 por X menos A sub 2 por hasta X menos A sub n. Es decir, son expresiones en donde el denominador se puede descomponer en factores, pero ninguno es igual al otro, son todos distintos. Para A sub i distinto de X y desde 1 hasta n. O sea, ningún factor es igual a X porque si no se nos indefine el denominador. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el fondo, lo que nosotros queremos hacer es descomponer este R en fracciones, ¿verdad? En fracciones parciales. ¿Para qué? Para poder calcular integrales que sean sencillas, pues esa es la idea. Entonces, P de X dividido en X menos A1 por X menos A2 hasta X menos A sub n se va a descomponer así, como una constante dividido en X menos A1 más otra constante dividido en X menos A2 y así sucesivamente. Por cada factor que yo tengo en el denominador aparece una constante nueva hasta llegar al último, A sub n, X menos A sub n. Entonces, el objetivo es encontrar
las constantes a sub i, el valor, cuánto valen, a sub i, para i del 1 hasta n, y luego integrar. Y luego integrar la expresión equivalente. ¿Les suena haberlo visto en álgebra o no? Este es el más simple. Sí, por supuesto. No lo olviden porque en serie lo vamos a usar. ¿Ya? No olviden eso, no olviden esto tampoco. Eso, mejor. Acuérdense de todo y lo que no vieron, estudienlo igual. ¿Cierto? Mejor. Ya. Entonces, vamos a ver. Están escribiendo todavía, les voy a dar. ¿Estamos? ¿Me avisan? ¿Sí? Ya. Ya. Ok. ¿Estamos? Entonces, ahora ya nos pasamos. Ya salimos del módulo 4. Entramos al último módulo de fracciones parciales. ¿Ya? De la unidad 1. De la unidad 1. Ya terminando esto, entramos ya a la unidad 2, que es de integral definida. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos distintos ejercicios. Vamos a hacer el primero. O si ustedes quieren, no sé, uno que tengamos que factorizar. Podríamos hacer el ejercicio D. ¿Sí? Vamos a hacer el D. Que el D es como más... No es tan elemental, ¿ya? Porque hay que hacer un pequeño trabajo antes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, Profe, dígame. ¿es factible que nos pongan algún ejercicio del denominador? ¿Qué es lo que nos regala? ¿Cómo? ¿O algún ejercicio donde el numerador sea mayor que el denominador? Sí, sí podemos hacerlo, pero primero, No, pero en la PEP podría aparecer algo así. si lo vemos, sí. Si no lo vemos, no. Queda contra la división sintética. Sí, pues no, sí, yo sé. Yo tengo claro que si eventualmente lo pregunto, como yo no sé si eso lo vieron en clase, entonces lo tengo que ver yo, ¿ya? O sea, lo que yo les puedo decir y dejarles la tranquilidad en ese aspecto es que yo no pregunto nada de lo que no veo. Entonces, si ustedes no vieron división sintética o división de polinomio y ustedes además de eso no vimos en clases cómo resolver ese tipo de integrales, queda como un comentario nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, observamos claramente que el numerador tiene grado menor que el del denominador, pues. El numerador tiene grado 2, el denominador tiene grado 3, ¿cierto? Por lo tanto, es factible que apliquemos fracciones parciales porque además el denominador y el numerador son polinomios. Si aquí hubiera una raíz cuadrada, eso ya no es un polinomio, ¿cierto? Acuérdense que los polinomios tienen una estructura definida, ¿cierto? Coeficientes numéricos y factores elevados a potencias enteras, a 0, x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, hasta la x a la n. Si yo tengo alguna potencia que ya no es entera, es fraccionaria, eso ya no es un polinomio. ¿Ya? Ojo con eso. Distinto sería que yo tuviera una integral que con una sustitución me quedara como un polinomio arriba y un polinomio abajo y pudiera hacerse por fracciones parciales. Pero una integral por sí sola con un exponente fraccionario no es un polinomio. ¿Ya? Eso quiero dejarlo claro porque muchas veces ven x elevado a un tercio menos 2 y se van a hacer fracciones. No se puede. ¿Ya? O Exactamente. sea, solamente podría en mi sustitución
Claro, aplico una sustitución, a lo mejor, no lo sé, ¿cierto? Dependiendo del problema, y llegamos a un polinomio arriba y uno, mira, y aquí puedo fracciones parciales. ¿Ya? Pero después de un proceso. Pero sería como la anilación. Claro, claro. Entonces, solución. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Miren. Lo primero, le vamos a llamar R a la expresión que se encuentra en el integrando, en el argumento de la integral. Es decir, esto sería x cuadrado más 2x menos 1 dividido en xq menos x. Lo segundo que vamos a hacer es factorizar el denominador. Si está factorizado, es descartado que lo van a hacer, pues ya está hecho, ¿cierto? Entonces lo primero que uno hace es factorizar. Entonces nos queda x cuadrado más 2x menos 1. La tentación es grande para convertir el de arriba en un cuadrado de binomio, pero tiene el menos al del tercer término, así que no se puede. Y abajo usted tiene x cuadrado menos 1, ¿verdad? Pero ese x cuadrado menos 1 es una suma por diferencia. Entonces R te va quedando así: x cuadrado más 2x menos 1 dividido en x menos 1, x más 1. Entonces ahí ya podemos ver que hay tres factores: x menos 1 y x más 1. Ninguno igual al otro, ¿verdad? Son todos distintos. Entonces, ¿cómo descomponemos esto? Por cada factor que yo tengo ahí, una letra. Entonces esto les quedaría así: a, x, b, x menos 1, c, x más 1. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, tenemos que hacer suma de fracciones para poder igualar, ¿cierto? Y nos queda así: x cuadrado más 2x menos 1 igual a mínimo común, todo lo que está ahí. Acá lo mismo. Y te queda. En la A te falta x menos 1 y x más 1. Lo escribimos. En el B te falta x y x más 1. Y en el C te falta x y x menos 1. Ahí estamos haciendo suma de fracciones, nada más. Como los denominadores son iguales, basta con comparar los numeradores y nos quedaría así: x cuadrado más 2x menos 1 igual a x menos 1, x más 1, más bx, x más 1, más cx, x menos 1. O sea, esa es la igualdad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la comparación. Entonces, en este primer método, ¿por qué es bastante sencillo? Porque nosotros podemos aplicar una regla que nos permite llegar rápidamente a los valores de esas constantes A, B y C. ¿Se acuerdan que yo les había comentado arriba que el objetivo era obtener esas constantes y después poder integrar? Entonces, la idea es obtener A, B y C. ¿Y cómo se hace esto? Muy simple. ¿Qué factores tenemos en X? X, x menos 1 y x más 1. Entonces usted hace algo parecido a lo que hacíamos en las inecuaciones. Los hace 0. ¿Para qué? Para buscar el valor preciso de x que me va a llevar rápidamente a la constante. Entonces, bueno, el primero evidentemente es x igual a 0. El segundo es x igual a 1, de un despeje, ¿cierto? Uno va y despeja la x. Y el tercero es x igual a menos 1. Entonces aquí nos vamos en tres casos. Primero, si x es igual a 0, usted reemplaza la x por 0 en todas las x de la expresión que tiene arriba. Entonces arriba le va a quedar 0 al cuadrado más 2 por 0, le va a quedar menos 1. Acá le va a quedar a por menos 1 por 1 más b por 0 por 1 más c por 0 por menos 1.
Como B y C están multiplicados por 0, se fueron, ¿verdad? Y el único factor que me quedó, ¿quién fue? A. Menos 1 por 1 es menos 1, entonces te queda menos A igual a menos 1, y de ahí despejamos el valor de A, que es 1. Listo, ya tenemos A. Usamos el primer valor. Ahora hacer lo mismo, con la misma expresión, pero para el segundo valor, que sería x igual 1. Si x es igual a 1, reemplaza arriba 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Te queda 3 menos 1. Igual a por 1 menos 1 por 2. Más b por 1 por 2. Más c por 1 por 0. Entonces, este término se va, este término se va, y el único que te quedó fue b. 3 menos 1 te queda 2, 2b. Despejamos b y ya obtenemos el valor de b, que es 1. ¿Qué salió el 3? De acá, 1 al cuadrado más 2 por 1. 1 más 2 más 1, menos 1. Te queda 3. Ya, ok. O sea, la ecuación, o sea, el numerador es lo que... Sí. Tercero, si x es igual a menos 1, la misma historia. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 1. Igual a por menos 2 por 0, más b por menos 1 por 0, más c por menos 1 por menos 2. Voy a achicar al tiro, porque ahí me anduve pasando. Ahí. Entonces, este se va, te queda 1 menos 2 menos 1, y acá te queda menos 2, te queda 2c positivo. Que menos 1 por menos 2 te queda 2c. Entonces aquí te queda menos 2 igual a 2c. C vale menos 1. Listo. Obtenidos los valores de A, B y C, entonces esta expresión, que nosotros le llamamos R, que era A partido por X, más B partido por X menos 1, más C partido por X más 1, ¿cómo se puede escribir? Reemplazando los valores. Entonces, A, ¿cuánto valía? 1. B, ¿cuánto valía? 1. Y C, ¿cuánto valía? Menos 1. Y es esto lo que yo integro. Entonces, la integral que nosotros queríamos calcular es lo mismo que calcular la integral que tenemos acá abajo, de esta expresión que está aquí abajo. Esto implica que y va a ser la integral de 1 partido x de x más la integral de 1 sobre x menos 1 de x menos la integral de 1 partido por x más 1 diferencial de x. Y todas esas integrales son logarítmicas, ¿verdad? Son puros logaritmos. Entonces nos estaría quedando así. Y es logaritmo del valor absoluto de x más logaritmo del valor absoluto de x menos 1 menos logaritmo natural de x más 1. Y eso más la constante c. Ese fue el segmento de la... Claro, que grabamos. Por eso. Factores lineales repetidos. Bueno, en los factores lineales repetidos, ¿ya? Alguno de los factores que está ahí se repite, o es de multiplicidad alfa, que se le llama, ¿no?
Entonces, la expresión aquí es de la forma P. Puede ser un polinomio, puede ser una constante también, porque un polinomio, acuérdense que las constantes también son consideradas polinomios, pero de grado 0, ¿verdad? Entonces, P dividido x menos a sub 1, por ejemplo, por x menos b sub 1 elevado a un cierto alfa. Alfa, un entero positivo mayor que 1. Alfa en z más alfa mayor que 1, porque si alfa es 1 no tiene ni una gracia, ¿cierto? Ya nos deja de ser este caso. Entonces, ¿cómo se separan este tipo de expresiones? La separación es la siguiente: P dividido en x menos a1 por x menos b sub 1 elevado a alfa es, primero vamos con un a partido por x menos a1, que es el término que no se repite, ¿verdad? Y el término que se repite, valga la redundancia, las constantes que aparecen son alfa constantes. Depende mucho del exponente. Si el exponente fuera 2, por ese término van a aparecer 2 constantes. Si el exponente fuera 3, por él se van a aparecer 3 constantes. Si el exponente fuera 500, van a aparecer 500 constantes. Ahora, ¿cómo se distribuye esto? Así: V1, x menos V1, V2, x menos V1 al cuadrado. Fíjense que a medida que voy avanzando en las constantes, la potencia va subiendo una unidad, hasta llegar a la constante V alfa por x menos V1 elevado a alfa. ¿Ya? Esa es la separación cuando tenemos factores lineales repetidos. Aquí el objetivo, de nuevo, es encontrar las constantes pedidas. Para luego integrar. Para este caso, bueno, en este caso no hay nada que factorizar, ¿verdad? Está listo. Entonces nosotros decimos sea r igual a x cuadrado más 1 dividido todo eso en x menos 3 por x menos 2 al cuadrado. Entonces tenemos un factor que no se repite y tenemos otro de multiplicidad 2, ¿cierto? O sea, aparece 2 veces. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Primero vamos con la constante del factor que no se repite. Después vamos con las constantes del factor que se repite. Primero queda x menos 2 y después aparece otra constante por x menos 2 al cuadrado. Hasta ahí llego, ¿cierto? Porque ahí ya llega al tope, ¿cierto? No sigo más allá porque la potencia mayor de ese término que se repite es 2. Si fuera 3 tendría que poner otra constante dividido por x menos 2 al cubo. ¿Se fijan? Entonces voy avanzando hasta llegar a la potencia. Voy de 1 en 1, de 1 en 1 y van apareciendo constantes hasta que llego a esa potencia. ¿Ya? Ya, entonces, de ahí, porque lo único distinto que tiene este método respecto al anterior es eso. El resto es todo igual. Hacemos la suma de fracciones. Nos queda x menos 3, x menos 2 al cuadrado igual x menos 3, x menos 2 al cuadrado. A A le falta x menos 2 al cuadrado. A B le falta x menos 3 y le falta un x menos 2. Y al C le falta solo x menos 3, ¿verdad? Ya. Comparamos numeradores. Y al comparar numeradores, ¿qué nos queda? X cuadrado más 1
igual. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. En el otro caso, ¿se acuerdan que uno lo que hacía era darse valores? Ya, yo quiero que aprendamos el método carretero, que le llamo yo. Porque el de darse valores funciona para el primer caso, ¿ya? Pero ya cuando pasamos a factores cuadráticos irreductibles y todo eso, conviene irse por el método más largo, que si bien es un poquito más largo, tampoco es mucho más largo, es muy efectivo, porque funciona siempre. Si usted lo hubiera aplicado arriba, también funciona, ¿ya? Y llega a las mismas constantes. Entonces vámonos por ese método que consiste en la igualación de polinomios. Entonces yo quiero poner un teorema que debieron haber visto en álgebra igual, que dice lo siguiente: sean P y Q polinomios de Rn. ¿Ya? Eso significa esa notación. Yo voy a definir dos polinomios que se encuentran en los polinomios que son de grado menor o igual que n. Tales que P es a sub 0, a1x, a2x cuadrado y así hasta a nx a la n. Q de x es igual a b0, b1x, b sub 2x cuadrado y así hasta b sub n x elevado a n. ¿Ya? Entonces, diremos que P es igual a Q. O sea, vamos a decir que dos polinomios son iguales si y solo si sus coeficientes en el orden de los polinomios son iguales. Es decir, los voy a destacar. El A0, que es el término libre de acá, es igual al B0 del término libre de acá. El A1 con el B1, el A2 con el A2, con el B2. Fíjense, se iguala a 0 con B0, que es el término libre. Se iguala a 1 con B1, que es el que acompaña a X. Se iguala a 2 con B2, que es el que acompaña a X cuadrado. Y así sucesivamente con todos los coeficientes de los términos que acompañan a las variables X. Entonces esto quedaría así: A0 igual B0, A1 igual B1, y ahí queda hasta AN igual BN. ¿Ya? Este es un teorema, ¿cierto?, que dice que justifica el hecho de cuando dos polinomios son iguales. Y esta idea que acabo de plantear es la que vamos a utilizar arriba. ¿Ya? Esa es la idea que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se procede aquí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarrollar las potencias de las x y de todas las expresiones que tenemos arriba. Entonces nos queda x cuadrado más 1 igual a x cuadrado menos 4x más 4, polinomio, ¿cierto? Cuadrado de binomio, productos notables ahí, más b, x cuadrado menos 5x más 6, más c, x menos 3. Entonces va quedando x cuadrado más 1 igual a ax cuadrado menos 4ax más 4a más bx cuadrado menos 5bx más 6b más cx menos 3c. ¿Y qué hacemos después? Vamos a empezar a agrupar todos los términos con x cuadrado, todos los términos con x y todos los términos libres. Entonces tenemos x cuadrado más 1 igual, usted pone x cuadrado y en el paréntesis pone todos los coeficientes que tienen x cuadrado. En este caso sería a más b. Después pone x y pone todos los términos que contienen x. Sería menos 4a menos 5b más c. Y después en un paréntesis pone todos los términos que están sin ninguna letra con x. En este caso sería 4a más 6b
menos 3c. ¿Me sigue? Ok, entonces ahora, miren lo que sucede. El número que acompaña a x cuadrado en el lado izquierdo tiene que ser igual al número que acompaña al x cuadrado en el lado derecho. El número que acompaña a la variable x en el izquierdo tiene que ser igual al número que acompaña a la x en el lado derecho. Y el término libre, que no tiene x, tiene que ser igual al término libre en el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El término x va a ser 0, ¿no? Exacto. Como no hay término x, el coeficiente es 0. Entonces tenemos, el de x cuadrado es a más b. En el otro lado, 1. En el lado derecho, menos 4a, menos 5b, más c. En el otro lado no hay. Si no hay, 0. Coeficiente 0. Término libre, 4a más 6b menos 3c. Al otro lado, 1. Entonces nos quedó este sistema de ecuaciones. Sin ser abogado al diablo, pero el profe decía no sé este método. No me acuerdo ¿Sí? Ya. esta forma sí. O sea, nos enseñó el primer método, el primer caso, pero con este método. Exacto, que este es el método de igualación de polinomios. Eso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver el sistema. Ustedes pueden elegir la forma que quieran. Como están viendo sistemas de ecuaciones, a lo mejor les puede servir para practicar matrices, ¿cierto? O bien pueden hacerlo de la forma así como manual, ¿verdad? Que sería despejando una variable en términos de la otra, reemplazando abajo y ahí reducir. Yo, por ejemplo, no me voy a tomar mucha molestia al respecto, y lo que voy a hacer es tomar la primera ecuación y despejar a en términos de b y reemplazar eso abajo. Entonces a esto le vamos a llamar 1, 2 y 3. Pueden hacerlo en forma matricial, tienen que llegar a lo mismo. Entonces, de 1, usted sabe que a es igual a 1 menos b. Entonces, todas las a's de abajo las vamos a reemplazar por 1 menos b. Te va a quedar menos 4 por 1 menos b, menos 5b, más c igual 0. Y aquí tenemos 4 por 1 menos b, ¿cierto? Más 6b, menos 3c, igual a 1. ¿Verdad? Ya, entonces, de aquí tenemos ecuaciones 2 y 3. Menos 4 por 1 menos b, menos 5b, más c igual 0. 4 por 1 menos b, más 6b, menos 3c igual a 1. Ya, hagamos la cuenta, hagamos la suma y toda esa cuestión. Y nos está quedando así. Menos 4 más 4b, menos 5b, más c igual 0. Y abajo tenemos 4 menos 4b, más 6b, menos 3c igual a 1. Entonces, 2, 3... Importante es mantener el orden. Fíjense que yo todas las ecuaciones les pongo números para no perderse. Entonces te queda 4b menos 5b menos b más c. Ese menos 4 para el otro lado, positivo, 4. Acá te queda 4b y 6b, 2b. Menos 3c igual. Ese 4 positivo, negativo para allá, menos 3. ¿Verdad? Entonces ahí te quedó un sistema de 2×2. Como que un sistema de 2×2 fácil de resolver. Voy a multiplicar, por ejemplo, por 2 la primera ecuación, la ecuación número 2, y les queda menos 2b más 2c igual a 8, y abajo tenemos 2b menos 3c igual a menos 3. Sumando, se eliminan las b, te queda menos c igual a 8 menos 3, 5.
Por lo tanto, C, ¿cuánto vale? Menos 5. Si C es igual a menos 5, de 2 te queda menos B menos 5 igual a 4. Pero menos B va a ser igual a 4 más 5. O sea, B vale 9. Menos B, perdón, vale 9. Es decir, B vale menos 9. Y si B vale menos 9 de 1, nosotros teníamos que A era igual a 1 menos B. Y eso es 1 menos 9. O sea, 1 más 9. Eso quiere decir que A vale 10. Ahí están las constantes. Entonces, R, vamos a mirar arriba, R era A partido por X menos 3. ¿Cuánto vale A? 10. Más B partido por X menos 2. Menos 9. Más C partido por X menos 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Está bien eso, no? ¿Sí? Ya. Esto implica que I, que es la integral de R, va a ser 10 veces integral de 1 partido por X menos 3 de X. Menos 9 veces, las constantes déjenlas fuera de las integrales, integral de 1 partido por X menos 2 de X, menos 5 integral de 1 partido por X menos 2 al cuadrado de X. ¿Ya? Las constantes ahí hice un paso previo, ¿verdad? Teníamos las constantes en los numeradores, las sacamos, ¿cierto? Las constantes quedan fuera y el numerador queda 1, ¿cierto? Simplemente para poder visualizar mejor la primitiva. Aquí quiero hacer otra observación. Observación. La observación es la siguiente. La integral de 1 partido por X diferencial de X, sabemos que es logaritmo de X, ¿cierto? Esto es lo mismo que escribir integral de X a la menos 1 de X, ¿verdad? Ya. Cuidado con las integrales de otro tipo. La integral de X elevado a N de X es X elevado a N más 1 dividido en N más 1 más C, siempre que N no sea menos 1, ¿verdad? Entonces, si la potencia de aquí es negativa distinta de menos 1, vale esta propiedad. En particular, la integral de 1 partido por X elevado a M, fíjense, las integrales con potencia en el denominador, ¿cierto? Distinta de 1, por supuesto, es lo mismo que escribir X a la menos M de X, y eso es lo mismo que X elevado a 1 menos M dividido en 1 menos M más C, siempre que M no sea 1. ¿Por qué hago este alcance? Ya. ¿Por qué hago este alcance? Yo creo que está claro que las dos primeras integrales son logaritmos, ¿verdad? ¿Cierto? Las dos primeras son logaritmos, pero la tercera no es un logaritmo. La tercera tiene la estructura de esta notación que está aquí. En la tercera, m vale 2.
¿verdad? Entonces esa no es un logaritmo de x menos 2 al cuadrado. Eso no es cierto. Sino que se aplica la regla de la potencia y en particular esta que acabo de marcar con asterisco. Entonces cuando yo tengo una integral de una potencia, ¿cierto?, negativa o escrita como fracción de potencia positiva en el denominador, al exponente le sumo 1 y divido por eso mismo. 1 menos m partido por 1 menos m. ¿Ok? Siempre que m sea distinto de 1, porque si m es 1, logaritmo. ¿Verdad? Entonces, dicho esto, la integral y, ¿cómo va a quedar? 10 logaritmo del valor absoluto de x menos 3 menos 9 logaritmo de x menos 2, y aquí cuidado, menos 5 por x menos 2 elevado a 1 menos 2 dividido en 1 menos 2 más la constante c. Ahí el m vale 2, ¿verdad? Estamos reemplazando por esta propiedad que acabo de marcar con doble asterisco. Entonces, haciendo la operatoria, esto nos estaría quedando así. 10 logaritmo de x menos 3 menos 9 logaritmo de x menos 2 menos 5, menos por menos te da más, 5 dividido en x menos 2 más constante. Por si acaso aquí lo que hice fue operar los signos, multiplicar los signos, bajar la potencia negativa para dejarla positiva ahí. Y ahí tendríamos entonces resuelta la integral.